Dolores era una muchachita de escasos 17 años. Vivía en un rancho de esos que nomás Dios sabe en dónde se encuentran, puesto que se encontraba en las llanuras, rodeado de montañas. Tenía un hermano menor de 14 años. Sus padres, aunque humildes, eran muy trabajadores. Vivían de lo que cazaban y pescaban, también de sus sembradíos. Sembraban maíz y frijol, el cual vendían en pueblos junto con la pesca. En ocasiones leña, o limpiaban algún rancho vecino. Cualquier trabajo honesto era bueno para ellos y no se avergonzaban de ser pobres. Dolores y su hermano Merino ayudaban en los deberes del hogar y a veces también se iban con sus padres a limpiar las milpas para que sus viejos no se mataran tanto. El sol en pleno monte era calcinante, por eso su piel estaba requemada haciéndola de un tono mestizo. Sin embargo, ni eso opacaba la belleza de la muchacha. Al contrario, su color bronceado por el sol la hacía verse mucho más hermosa. Eso lo sabía muy bien Humberto, quien era su novio desde hacía un año. En cierta ocasión, un día por la tarde que venía de limpiar un sembradío, al llegar a su casa, con sorpresa vieron que los esperaban los compadres. Ellos eran padrinos de Dolores y habían ido para invitarlos al cumpleaños de su madrina. Le harían una pequeña fiesta y querían que estuvieran ahí. Vivían en otro ranchito que estaba como a 2 kilómetros del suyo, también entre el monte. Melquiades, el padre de Dolores, le dijo a su compadre que ellos no podían ir, pero que mandarían a sus hijos para que los acompañaran en la fiesta. Lo único que les pedía, que si se terminaba noche no los dejaran venir. Ellos irían al siguiente día para traérselos. El compadre le contestó que no se preocupara, los cuidaría como a sus hijos y les acondicionaría un catre para ellos. En eso quedaron. Después los compadres se fueron a su rancho. La muchachita, en la noche que fue Humberto, le dijo que al día siguiente iría a una fiesta con sus padrinos y lo invitó a que fuera con ella. Le contestó que sí, pero que solo sería un rato porque tenía que trabajar temprano y no podía desvelarse mucho. En eso quedaron y al otro día por la tarde, don Melquiades ensillaba 2 burros para sus hijos cuando llegó Humberto a caballo. Su padre, al verlo, le encargó mucho a los dos, pidiéndole que no los dejara solos. Luego, entre relinchos y rebuznidos, se fueron por el camino rodeado de sembradíos de maíz. Media hora después llegaban a la fiesta. Sus padrinos, al verlos llegar, los recibieron con alegría. Habían matado una res para hacer barbacoa y de inmediato les sirvieron para que comieran. Un rato después, todo era alboroto. Los tequilas y la música habían alegrado el ambiente y todos disfrutaban de la fiesta muy contentos. Como a eso de las 10, Humberto le dijo a Dolores que tenía que irse. Le había prometido a don Melquiades cuidarlos, pero si no se iba, su padre se enfadaría con él y no quería hacerlo enojar. Ella le contestó que no se preocupara, estaba con sus padrinos y no le iba a suceder nada. Confiando en eso, Humberto montó su caballo y se fue. Ya más tarde, a eso de la 1 de la madrugada, todos estaban ebrios. El tequila y los mezcales se les habían subido quedando bien borrachos. Dolores y Merino solo habían tomado ponche sin alcohol y refresco. Cuando buscó a sus padrinos, los encontró bien dormidos. Los catres que eran para ellos ya estaban ocupados por otros borrachos y no había lugar para ellos. Hasta el piso estaba lleno de gente dormida. Sin tener otra opción más que irse, tomaron sus burros y agarraron camino. Al ir por la vereda, escucharon ruidos. Eran jadeos como si un animal los fuera siguiendo. Arrearon a los burros para que estos caminaran más rápido. No obstante, aunque iban a toda carrera, los jadeos aún se seguían escuchando. Pero por la oscuridad no se apreciaba nada. Hasta que de entre la milpa salió un ser indescriptible. Era un humanoide,
con aspecto entre perro y humano. Tenía grandes garras y mandíbulas salientes, semejantes a las de un Doberman, pero sus ojos, abdomen y tórax parecían de hombre. Emitiendo un rugido, de un salto derribó a Merino y su burro. Luego de certeros zarpazos los mató a los dos. Dolores, cuando vio a su hermano muerto, solo alcanzó a gritar porque la bestia ya estaba sobre ella. La sangre que destilaba de sus garras y fauces del burro y su hermano caían en su cuerpo. Entonces vio lo inimaginable, lo que nunca su lúcida mente creería existiese. Aquel ser empezó a transformarse en humano. Los estertores de sus gritos, que ocasionaban su transformación, eran escalofriantes. Cuando culminó, vio que era un hombre desnudo y sin más se fue encima de ella abusando de su cuerpo. No supo cuánto duró ese martirio, porque afortunadamente para Dolores, la oscuridad llegó en su auxilio, perdiendo el conocimiento. En la mañana, antes de que saliera el sol, se despertó maltrecha y adolorida, como si un camión hubiese pasado sobre ella. Pensaba que había sido una pesadilla, pero cuando vio a Humberto y a los burros muertos, se dio cuenta que todo era real. Como pudo, se fue caminando hasta que llegó a su casa. Estando dentro del corral, volvió a perder el sentido. Cuando despertó, ya estaba curada y a lo lejos escuchaba a sus padres que le preguntaban qué había sucedido, diciéndole que su hermano y los burros estaban muertos, destrozados por alguna bestia. Ella se soltó llorando al recordar lo que había sucedido. Luego que se calmó, empezó a contarle su terrible experiencia sin omitir detalles. Su padre no podía creer lo que decía. ¿Cómo creer que un hombre lobo había abusado de su hija? Esas cosas solo eran leyendas de la gente. De cualquier manera, estaban destrozados por la pérdida de su hijo. No comprendían lo que en realidad había pasado. Tampoco podían asimilarlo. En eso, llegó su novio Humberto. Estaba enterado de lo sucedido y quería saber cómo estaba su novia. Don Melquiades, enfurecido, salió machete en mano diciéndole: «Malnacido, tú fuiste quien violó a mi hija y mataste a mi hijo». A punto de darle el machetazo, su mujer le detuvo la mano diciendo: «Por favor, Melquiades, no cometas una locura. Dolores te dijo que era un desconocido quien la atacó». Melquiades bajó el machete y se tranquilizó. El chico, después que se enteró que su novia fuera ultrajada, ya no quiso seguir con ella. La culpó diciendo que quizás tomó y lo hizo por su voluntad con alguno de la fiesta. Dolores, indignada, le dio una bofetada diciéndole que se largara y nunca regresara, y se fue sin importarle su dolor. Los compadres, cuando se enteraron, se disculparon. Ellos se sentían culpables de lo sucedido. Habían prometido cuidarlos, pero no lo hicieron por estar bien borrachos. Pero prometieron ayudar a encontrar al culpable. Melquiades y su mujer no dijeron nada. Pensaban que las cosas sucedían por algo, y cuando están escritas, ni aunque te pongas o te quites dejarán de suceder. Pasaron 2 semanas y en el transcurso de ese lapso, Dolores sintió cambios en su cuerpo. Para principio de cuentas, náuseas y luego un desmayo. Su mamá se alarmó. Sabía de esas cosas y no tenía dudas que su hija estaba embarazada. Tendría un hijo producto de aquel abuso. Sin embargo, creía que era poco tiempo para tener los síntomas, y la más terrible de sus preocupaciones era qué aspecto tendría su nieto, ya que sería concebido por un ser desconocido. Por momentos pensaba que lo mejor era que su hija lo perdiera, pero luego desechaba ese abominable pensamiento. El bebé ninguna culpa tenía, y fuera lo que fuese, debía nacer. Ya su esposo Melquiades lo había dicho antes:
las cosas suceden por algo. Después de un tiempo, cuando ya tenía 1 mes y medio de embarazo, la barriga le había crecido bastante. Parecía que estaba por aliviarse o que la panza le iba a reventar. Dolores por momentos creía escuchar ruidos provenientes de su barriga. Aseguraba que eran pequeños gruñidos y el feto, a pesar que era menor de 2 meses, se movía demasiado, tanto que su vientre se estiraba mucho, sobresaliendo 4 extremidades, queriendo salir por su panza. Pero al hablarle con amor lo tranquilizaba y dejaba de moverse. Una noche escuchó pasos por afuera de su habitación. Luego, la misma respiración agitada de cuando fue abusada. Después gruñidos alejándose, hasta que a lo lejos se oyó un aullido. Su padre salió con una escopeta, también los había escuchado, pero ya se había ido. Entonces se dio cuenta que su hija no había mentido sobre el hombre lobo. Así fue durante las noches que hubo luna llena. La bestia rondaba su ranchito, tal vez en espera que naciera el cachorro. Melquiades en una ocasión logró dispararle, y aunque estaba seguro de haber acertado, la bala no le hizo daño, solo ocasionó que emitiera un rugido de dolor y se perdió en la oscuridad. No sabía qué clase de demonio era esa criatura, que ni las balas lo mataban. Cuando llegó casi a los 3 meses de gestación, empezó a sentir muchos dolores y sus gritos alertaron a sus padres. Su nieto, increíblemente, estaba por nacer a los 3 meses. Asustados y nerviosos, su esposa le dijo que se fuera por la partera, mientras tanto ella se quedaría cuidándola. Preparó sábanas limpias y agua caliente para cuando llegaran todo estuviera listo. Cuando regresó con la partera, estaba por nacer. La fuente se había reventado. Una cabeza peluda se asomaba queriendo salir. La curandera se dispuso a recibirlo, y cuando lo sacó por completo, el bebé, en vez de llorar, emitió un pequeño aullido. No era un bebé normal, tenía facciones de lobo y niño. La partera, al ver lo que traía en sus manos, presurosa lo puso en el pecho de Dolores y salió corriendo asustada. Melquiades y su mujer tomaron a su nieto e hija y abandonaron el rancho. Su destino era incierto, así como el de su nieto, que había nacido con sangre lican. Nadie supo a dónde se fueron, ni siquiera sus padrinos, que un día fueron a visitarlos y ya no los encontraron. Tampoco sabían qué había sucedido con ellos, solo hallaron el rancho abandonado. Ellos iban a avisarles que habían visto una bestia rondar por los alrededores. Tenía forma de hombre lobo y de una impresionante estatura. Sus rugidos y aullidos los habían delatado. Los compadres, al no encontrarlos, buscaron por los alrededores afanosamente por unos días, pero no encontraron nada. Solamente vieron unas enormes huellas de lobo marcadas por atrás de su rancho y pensaron que la bestia se los había llevado. Pasó 1 mes y los compadres aún no tenían noticias de ellos. Parecía habérselos tragado la tierra. Una noche de luna llena, los padrinos de Dolores escucharon gruñidos afuera de su casa. Después, la puerta cayó derribada por un fuerte golpe entre rugidos, apareciendo un descomunal ser frente a ellos. Aquel ser se transformó en humano. Era un hombre que nunca habían visto. Luego les preguntó que en dónde estaban las personas que vivían en el rancho vecino. Roberto, asustado, con voz temblorosa le contestó que no sabía. Dijo que de repente habían desaparecido sin decir nada con su ahijada embarazada de meses. El desconocido, sin preguntar más, se volvió a transformar en hombre lobo y los destrozó con sus garras. Acto seguido, se perdió en la oscuridad.
Los días consecuentes desapareció más gente en las comunidades aledañas al rancho de Melquiades. La bestia los buscaba por su cachorro y al no obtener información de su paradero, mataba a quienes les preguntaba. Mientras tanto, lejos de ahí, en el inmenso bosque, un niño salía corriendo de una casa hecha de madera. A sus 6 meses ya corría. El metabolismo del lobo lo hacía desarrollarse más pronto. Por eso había nacido antes de los 3 meses. Ese es el tiempo de gestación de los lobos. Ahora parecía tener 5 años. Se veía un niño normal, pero en tiempo de luna llena sufría cambios. Unos cambios que ningún otro niño tenía, porque a él le salía mucho pelaje y le crecían sus extremidades, entre ellas un hocico grande de lobo. Incluso a esa edad, algunas veces cazaba venados con sus pequeñas garras. Sus abuelos los habían llevado hasta ese lugar para ocultarlos de su padre el hombre lobo. Sabían que si los encontraba, se los llevaría y a ellos los mataría. Su madre Dolores estaba consciente de ello, por eso no les pedía a sus padres de regresar al rancho, pero tenía la preocupación que en una de sus transformaciones pudiera desconocerlos y matarlos. En cierta ocasión, cuando Lobaldo ya tenía 10 años, parecía de 20, pero aún era un niño. Esa vez llegaron unos hombres a caballo. Decían venir de lejos y que estaban perdidos. Necesitaban descansar, agua y comida para poder continuar su camino. Melquiades les dio lo que pedían y dijo que esa noche podían quedarse en el granero. No podía hacer más por ellos. Los tipos, cuando vieron a las mujeres, con mirada lasciva, se miraron entre ellos. Tenían mucho tiempo sin mujer y pensaron que el diablo las había puesto en su camino, creyendo que Melquiades no podría detenerlos, ya que estaban solos en medio de la nada. No habían notado la presencia de Lobaldo, porque en ese momento no estaba. Había ido por leña al monte. Ninguno de ellos sabía lo que podían despertar en él si veía a su familia en peligro. En la noche, después de cenar algo, se fueron a dormir. Los desconocidos también se retiraron, pero no a dormir. Traían una botella de ron y se pusieron a tomar. 2 horas después, el alcohol les había dado valor y pensando en las mujeres decidieron hacer las suyas. Como perros en brama se acercaron sin hacer ruido y de una patada derribaron la frágil puerta. Eran unos rufianes, pero el alcohol los hacía hacer aún más. Melquiades trató de proteger a las mujeres, no obstante, eran 4 y 2 empezaron a golpearlo hasta dejarlo sin sentido. Después tomaron a Dolores y a su mamá, sacándolas al corral. La luna llena lucía hermosa, sin embargo, parecía entristecerse ante aquella vil canallada. Lujuriosos, desgarraron sus ropas, sintiendo ese manjar en la boca. Ellas nada podían hacer, solamente implorar que no les hicieran daño, pero no las escuchaban, estaban embrutecidos por el alcohol. De repente, 2 de ellos fueron levantados del cuello en vilo por unas poderosas garras, hasta quedar frente a un rostro semejante a un hombre y perro. Emitiendo un rugido, apretó sus garras, triturando los huesos de su cuello y los arrojó cual viles muñecos sin vida. Sus compañeros no creían lo que veían, jamás imaginaron existieran los hombres lobo. Uno de ellos le disparó con su rifle, mientras que el otro le daba un machetazo en su hombro. No obstante, las balas, aunque entraron de lleno en su cuerpo, nada le hicieron. El machete lo sacó de su hombro, arrojándolo al suelo, y enseguida de zarpazos y mordidas, acabó con los maleantes. Luego, tomó a su madre y a la abuela entre sus garras para meterlas a la casa. Su abuelo estaba despertando y cuando vio que las llevaba en sus garras,
pensó que la bestia los había encontrado y gritó aterrorizado. El Licán se convirtió en Lobualdo diciendo que no temiera, era su nieto y las había salvado de los hombres malos. Melquiades, aunque lo había criado desde que nació, nunca lo había visto convertido en bestia. Solamente al nacer vio que estaba lleno de pelos, pero con el tiempo se le habían caído, siendo un niño a la vista de todos normal. Estaba asombrado, porque a pesar de ser algo irracional, los reconoció como su familia y no les hizo daño. Sus madres, antes de perder el conocimiento, lo vieron convertido en bestia, y cuando despertaron, notaron que sus ropas estaban desgarradas llenas de sangre. No hubo necesidad de preguntar nada. Ellas sí lo habían visto convertirse en lobo alguna vez, sabían quién era y que la bestia había despertado. No estaban felices por eso, pero agradecían al Eterno por haber sido salvadas por ella. Desde ese día se sintieron protegidos. No habría un ser mortal que quisiera hacerles daño mientras Lobualdo estuviera cerca de ellos. Así fue durante unos años más, hasta que cumplió 18. Entonces dejaron de acelerarse sus glóbulos, lo que quería decir que si había detenido la aceleración de su metabolismo, no envejecería normalmente como un humano. Dolores tenía 36 años, entonces les dijo a sus padres que estaba enfadada de estar escondida. Quería regresar a su rancho y saber quién era el padre de Lobualdo. Sus padres no estaban muy de acuerdo con ella. Pensaban que si la bestia los encontraba, no tendría piedad de ellos. Pero también tenía razón. No podrían andar huyendo de algo que no conocían. Entonces regresaron a su rancho. Cuando llegaron, lo primero que hicieron fue ir con sus compadres. Querían saber si estaban bien y decirles que estaban de regreso. Pero al estar en su vivienda, miraron que estaba abandonada y semidestruida. Un anciano que iba pasando con leña en un burro les dijo lo que había sucedido con ellos. Hacía 19 años los habían asesinado, al igual que otros rancheros más. Fueron destrozados por un extraño humanoide. Decían que era una bestia entre hombre y lobo. Cada que mataba a alguien, emitía rugidos y aullidos. Durante 7 días aparecía, luego desaparecía hasta que volvía la luna llena. Dolores, más que nadie, sabía de quién hablaba el anciano, porque lo había sentido en carne propia, y aunque había sucedido 19 años atrás, sentía como si hubiese sido ayer. Esa experiencia tan escalofriante que tuvo no sería fácil olvidar. La prueba era su hijo Lobualdo, quien estaba a un lado de ella escuchando lo que decía aquel anciano. El hombre ya no dijo más, arreó su burro perdiéndose en la lejanía. Lobualdo, intrigado, le preguntó a qué se refería el anciano y quiénes eran las personas que habían ido a buscar a ese rancho abandonado. Ella le tuvo que contar todo, de cuando fue abusada por un ser maldito que se podía transformar en animal y humano, de lo cual nació él. Por eso podía convertirse en lo que se transformó cuando fueron atacadas por aquellos individuos. Pero él no era malo y su padre sí. Desde antes de nacer la andaba buscando y no sabía cuáles eran sus intenciones. El anciano no lo sabía, pero la razón por la que mataba gente era porque no le decían en dónde estaban, puesto que nadie lo sabía. Habían salido huyendo. Hizo una pausa, luego continuó diciendo que esperaba se haya ido lejos al no encontrarlos después de tantos años. Su ranchito estaba igual, destruido. El tiempo y el abandono habían deteriorado parte de la madera. Sin pérdida de tiempo, se pusieron a repararlo, principalmente puertas y ventanas. Querían evitar ser sorprendidos por aquella bestia si aún rondaba en las noches. Llegó la primer noche. Afortunadamente no eran días de luna llena,
y aprovecharían para terminar de arreglar su casa. Así se sentirían más seguros. 4 días después terminaron de repararla, justo a tiempo, ya que esa noche comenzaría el ciclo lunar. Aunque su padre Melquiades se había armado bien, estaban temerosos sin poder dormir. Dolores tenía otra preocupación. No sabía la reacción de su hijo si aparecía aquel ser maligno, puesto que ya se había convertido una vez en lobo cuando las vio en peligro. Sin embargo, esa noche no sucedió nada. No obstante, cuando amaneció, Melquiades fue por víveres al pueblo y cuando llegó a la tienda, se corría el rumor que la bestia había matado a un anciano esa noche. Preguntando quién era el muertito, supo que era el que le dio informes sobre sus compadres, lo que le dejó muy claro que la bestia ya sabía que habían regresado. Se los contó a su familia y comprendieron que esa noche aparecería en su rancho, pero no se irían, esta vez lo enfrentarían. Estaban hartos de andar escondiéndose. Sería la medianoche cuando a lo lejos escucharon un aullido, luego más cercas gruñidos, hasta que una garra arañó la madera por fuera, lo cual les causó escalofríos. Después escucharon una ventana hacerse añicos, luego golpes fuertes tratando de derribar la puerta. Melquiades disparó su arma, atravesando sus balas la madera. Solo se escuchó un rugido de dolor, pero luego continuaron golpeándola. Sus disparos no le habían causado ningún daño. La puerta crujía, a punto de ser derribada. En cualquier momento caería en pedazos. Pero en eso, a sus espaldas escucharon gritos dolorosos. Al voltear, vieron que Loboaldo se estaba transformando en hombre lobo entre gritos y gruñidos. Ver aterrada a su familia estaba causando esa reacción. Sus extremidades crecían pavorosamente. Ya que culminaron los cambios, lanzó un aullido, entonces cayó la puerta hecha pedazos. La bestia la había derribado. Una batalla entre padre e hijo Lycans estaba por dar inicio. Los 5 personajes presentes se quedaron viendo por unos momentos. Loboaldo ya se había convertido en lobo también, al ver el miedo reflejado en los rostros de sus padres. Nunca había sentido tanta furia como esa vez. Su padre biológico Lycan volteó hacia él y se le quedó viendo. Luego lanzó un rugido como diciendo que él era su padre. Después volvió la vista con sus padres. Iba a matarlos para llevárselo. Lo notó en su mirada llena de furia. En ese momento, Melquiades, al ver sus intenciones, le disparó a quemarropa. El Lycan cubrió su cuerpo con sus garras. Las balas las atravesaron y entraron en su frente. Dolores y sus padres pensaron que caería muerto, pero no fue así. Al contrario, vieron que el plomo salía por sí solo de su cabeza, cerrando las heridas rápidamente, quedando frío sin poder moverse por el miedo. Emitiendo un aturdidor rugido, de un salto se lanzó hacia ellos. Sin embargo, no estaban solos, porque Loboaldo de otro salto recibió a su padre en el viento. No iba a permitir que les hiciera daño. Eran sus padres y él, aunque le había dado su ser, era un desconocido. Los seres cayeron en el piso polvoriento rodando las 2 bestias. Loboaldo le tiraba zarpazos una y otra vez entre poderosos rugidos. El lobo no respondía a sus ataques. Parecía no querer hacerle daño a su hijo, quien no dejaba de tirarle golpes. Al darse cuenta que no dejaría de luchar y que podría matarlo, salió huyendo herido entre los árboles hasta que la noche lo tragó por completo, pero quedó un trozo de camisa desgarrada de él. Loboaldo, cuando vio que sus padres estaban ilesos,
se transformó en humano jadeando por la lucha. Estuvo a punto de matar a quien decían era su padre y no le importó. Para él, su verdadera familia eran quienes lo habían criado y cuidado. Dolores tomó el trozo de camisa y después de observarlo por un momento lo guardó. Tal vez podría servirle algún día. Una vez más, su hijo les había salvado la vida, pero esta vez de alguien más poderoso, un ser que difícilmente podría morir. Las siguientes noches no volvió a aparecer la bestia, tal vez por miedo a lo Waldo, o quizás no quería hacerle daño, aunque en estos seres nunca se sabe cómo van a reaccionar por ser irracionales. En las manadas, los lobos protegen a sus cachorros, pero también se da el caso que llegan a matarlos. Melquiades volvió a tomar sus deberes, sembró maíz y frijol, su esposa e hijos aportaban su granito de arena. Ahora no había necesidad de salir a cazar, porque el Waldo, convertido en lobo, lo hacía. Cazaba presas grandes para vender la carne a los rancheros y de vez en vez también ayudaba a limpiar los sembradíos, mientras que Dolores y su madre limpiaban ranchos. Cierto día tuvieron una visita inesperada. Esa tarde tocaron a su puerta. Cuando Dolores abrió, su sorpresa no tuvo límites al ver quién estaba en la puerta. Era Humberto, a quien no veía desde hacía 19 años. Cordialmente lo saludó, invitándolo a pasar. El pasado estaba olvidado para ella. El chico, antes de entrar, le presentó a su esposa, quien traía a un niño de escasos 3 años. Se habían casado 5 años antes y quería disculparse por lo de la última vez. Ella le dijo que no tenía importancia, el tiempo había borrado todo. Luego le presentó a su hijo Leobaldo. Humberto quedó impactado por su corpulencia y estatura. A sus 18 años medía 2 metros. Después llegaron sus padres y así estuvieron charlando durante horas, recordando tiempos pasados. Dolores les contó que se fueron por lo que les sucedió. Quería olvidar todo lejos de ahí y lo había logrado. Ahora se sentía otra. Luego que se hizo noche, se despidieron prometiendo visitarlos otro día, sin imaginar lo que estaba por suceder. Cuando iban por el camino, Humberto sintió algo raro en el ambiente. Recordando lo que le había sucedido a Dolores 19 años atrás, temeroso arrió a los caballos que tiraban de la carreta. Su mujer, sin entender nada, le preguntó qué sucedía. Él quiso responderle, pero sus palabras se quedaron atoradas en su garganta, porque en eso, de entre las milpas emergió un ser descomunal, saltando sobre los caballos, matándolos de certeros zarpazos. Humberto, aunque aterrorizado, tomó su rifle y le hizo 3 disparos. No obstante, la bestia no cayó, se mantenía firme, como si no hubiese recibido los impactos. Entonces, furioso entre rugidos, se abalanzó contra ellos. Humberto de un golpe quedó desmayado, mientras que su esposa, muerta de zarpazos, después se alejó satisfecho, dejando olor a sangre y muerte entre el canto de los grillos. Muy temprano por la mañana, antes de que saliera el sol, cuando Melquiades y su esposa iban a trabajar, los encontraron. Era una escena brutal. El niño lloraba asustado sin consuelo. Humberto seguía sin sentido y su mujer desollada muerta. Ya no fueron a trabajar. Quitaron los caballos muertos de la carreta y engancharon sus burros para llevarlos al rancho. Al llegar, Dolores, extrañada de verlos, su padre nunca faltaría al trabajo, de no ser por algo muy importante. Después que vio lo que traían en la carreta, casi se desmaya, pero logró reponerse. Era una mujer fuerte,
acostumbrada a ese tipo de sucesos. Metieron a Humberto y lo curaron. Al niño le dieron de comer y lo cuidaron mientras que su padre se recuperaba. Esperarían un día. Si no volvía en sí, sepultarían a su mujer a las orillas del rancho. Por la noche, ya muy de madrugada, Humberto despertó sudoroso. Buscaba a su familia. Dolores, que no se había separado de él, le dijo que se tranquilizara. Su hijo estaba bien. Cuando preguntó por su mujer, el silencio de Dolores le indicó que había muerto y de su garganta salió un grito de dolor. Dolores no dijo nada, guardó respeto a su dolor, solamente lo abrazó para hacerle sentir que no estaba solo. Humberto le pidió perdón por no haberle creído aquella vez. En la mañana, antes de irse, prometió vengar la muerte de su esposa. Pidió prestado los burros para llevarla a enterrar a su rancho, prometiendo regresarlos pronto. Luego arrió los burros y se fue triste. Ellos los vieron alejarse. Sabían lo que sentía, puesto que ya habían pasado por esa situación muchos años atrás. Al llegar a su rancho, un hombre salió a su encuentro, preguntando qué había sucedido. Era don Emeterio, el padre de Humberto. Le contó lo sucedido y el hombre, impresionado, dijo que cómo era posible que un ser así existiera. Su hijo no contestó, solo se puso a cavar una fosa en silencio para enterrar a su esposa. Cuando le dio sepultura, fue y compró un libro buscando cómo podría matar hombres lobo, y encontró uno donde decía que cortando su cabeza o sacándole el corazón. También decía que con balas de plata y puñales de la misma. Entonces él mismo empezó a construir balas. No descansaría hasta vengar a su mujer. Emeterio le hizo saber que estaba con él y le ayudaría a cazar a esa bestia. La muerte de su nuera no quedaría impune. Armaría a sus peones para darle caza si lo veían aparecer. En una ocasión que Dolores y su mamá andaban limpiando un rancho, en una de las habitaciones, Dolores vio una camisa rota llena de sangre. La tomó observándola bien y se dio cuenta que era la misma tela que había dejado el lobo la otra vez en su casa y la guardó. Discretamente le preguntó a un peón que quién era el dueño del rancho. Le contestó que solamente el capataz lo conocía y en ese momento no estaba, pero él había escuchado el nombre de Humberto. Se quedó asombrada y ya no dijo nada. Cuando llegó a su casa, comparó los dos pedazos de camisa y vio que eran la misma. Entonces supo que alguien de ese rancho era el hombre lobo, y sus sospechas se iban hacia Humberto por lo que había dicho el peón. Después se lo contó a su familia. Sus padres no podían creer que Humberto fuera esa bestia. ¿Cómo dar crédito a que él mismo diera muerte a su familia? Además, lo habían encontrado sin sentido por un golpe de la bestia, lo que quería decir que él no podría ser el asesino. Debían salir de dudas y para eso tenían que espiar el rancho en días de luna llena. Entonces, el día que empezó el ciclo lunar, antes de oscurecer, fueron al rancho y se ocultaron entre rocas y arbustos. Vieron irse a los peones, después llegar al padre de Humberto. Dolores, aunque era su suegro, no lo conocía. Humberto siempre decía que andaba de viaje. Sin embargo, podría jurar que lo había visto en alguna parte. En eso, la luna llena apareció tras la montaña y sus pensamientos fueron interrumpidos por unos gritos escalofriantes. Una transformación se estaba llevando a cabo dentro de la finca. De pronto, vieron salir por una ventana el imponente hombre lobo. Ellos estaban ocultos, pero era inevitable ser descubiertos, porque la luna llena también hizo su función con Lobo Aldo.
quien empezó a convertirse en Lican y sus gritos alertaron al lobo. La batalla entre padre e hijo era inevitable. La bestia había sido descubierta y esta vez no perdonaría. Gruñidos y rugidos anunciaban una inminente lucha a muerte y se abalanzaron con furia uno contra el otro. Golpes, rugidos, zarpazos y mordidas rompían el silencio de la noche. Uno y otro causaban estragos en sus cuerpos, pero no morían. El lobo era más poderoso que Loboaldo y de un zarpazo logró derribarlo. Dolores lanzó un grito aterrador pensando que su hijo iba a morir. De repente sonaron disparos y la bestia cayó encima de Loboaldo. Eso salvó su vida porque querían matarlos a los dos y los disparos no cesaban hasta que agotaron sus balas. Entonces salió Humberto de la oscuridad con el rifle aún humeante. Loboaldo quitó el cuerpo inerte del lobo y se levantó furioso. Dolores se interpuso en medio de los dos para evitar que se hicieran daño, diciendo que era su hijo Loboaldo. No podía matar a su medio hermano, llevaban la misma sangre. Entonces Humberto lo vio transformarse en Loboaldo y ya no hizo nada. Lo más doloroso para Humberto fue que al ver al lobo muerto se había convertido en su padre. Las balas de plata lo habían matado. Su papá era la bestia, quien mató a su esposa y abusó de Dolores muchos años antes. Ella en ese momento recordó su cara cuando se convirtió en hombre para abusar de ella. ¿Cómo podía ser que la bestia estuviera en su casa y no se dieran cuenta? Pensó Humberto en voz alta. Nadie contestó nada. Tal vez lo contagiaron en uno de sus viajes a comunidades raras, donde abunda el esoterismo y la brujería. Se contestó a sí mismo. Desde entonces, Dolores y Humberto se juntaron. Su hijo y él eran hermanos, pero su sangre nada tenía que ver con la de él y por ende no hacían ningún pecado. Vivirían al lado de sus padres y cuidaría de su pequeño hijo, siendo como una madre para él. Loboaldo le dio un abrazo a su hermano. No era lobo malo, pero estaría pendiente de su familia de gente malintencionada.